Cuando pueda, José, no hay prisa, nos metemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, y vamos a leer muchos versículos, pero después los desgranamos, así que no vamos a releer. Capítulo 17, del versículo 6 al 19. En la introducción de esta mañana, yo decía precisamente que íbamos a hablar de este tema, de la oración que Jesús hace en el huerto de Getsemaní. Dice así Juan, capítulo 17, versículos del 6 al 19. ¿Qué dice los primeros 5 versículos? Bueno, ahora no lo vamos a leer, pero simplemente Jesús ora por él mismo. Padre, he acabado la obra que me encomendaste. Ahora te pido que me glorifique a tu lado, porque ya se acabó. Ahora voy a ser entregado, moriré y ya estaré a tu diestra. Y después de los 5 primeros versículos, en el 6, y ahora que me voy contigo, te ruego por estos que se quedan. Y aquí empieza. He manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me diste, o sea, a sus apóstoles. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Cuál es la palabra que más se ha repetido? Mundo, 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 mundo. Yo sé que en la mente, cuando yo digo la palabra mundo, viene el globo terráqueo. Pues no es lo que quiere decir mundo en este texto. En el texto original dice cosmos, 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 no. Dice otra cosa. Dice otra palabra que ahora mismo no recuerdo. Está hablando de este sistema de cosas, de esta sociedad, del lugar donde vivimos, de la convivencia. No está hablando de ningún globo terráqueo que está dando vueltas, no está hablando de eso, está hablando de otra cosa. Nosotros quizás los evangélicos durante mucho tiempo hemos cometido el error. Y fulanito está en el mundo. Pues yo también estoy en el mundo, no estoy en Marte. Todos estamos en el mundo. Pero no, esa palabra la hemos malinterpretado y mal usado durante mucho tiempo. Y aquí Jesús estaba diciéndole otra cosa completamente distinta, que ahora la vamos a ir entendiendo. Hoy hemos llegado a la parte de la oración que Jesús hace en el huerto de Getsemaní, donde pide por sus 11. ¿Por qué por sus 11? Porque minutos antes o horas antes Judas ya había salido a hablar con los sumos sacerdotes y hacer el compra y venta, el trapicheo de las 30 monedas para vender al maestro. Y solamente 11 se dirigieron con él hacia el huerto de Getsemaní, con armas, iban con armas. Muchas veces se escandaliza la gente, iban con armas, iban armados. A ver cómo Pedro le corta la oreja a aquel soldado. No sé, con una cuchilla de afeitar se lo cortó con un arma, iba armado. No tenemos que escandalizarnos, tenemos que entender las costumbres y el porqué de las cosas, y así no seremos tan santos en apariencia, ni diremos tanto. Era más sencillo, era otro tipo de mundo, era otro tipo de cultura, otro contexto, persecución, muerte, y había que estar preparado para defenderse en caso de... Y así van los discípulos, armados, marcharon a Getsemaní. Pero antes de orar, como he dicho en los primeros 5 versículos, Jesús ora por él mismo y se dirige al Padre. Padre, glorifícame porque ya he finalizado la obra que me has encomendado en la tierra. Y como yo voy a marchar en breve contigo, en unos días ya voy a estar contigo, ese mismo día, al día siguiente ya expira en la cruz y ya muerto, ya se ha marchado con el Padre. Ahora lo que te voy a pedir es que mis discípulos, los que tú me diste un día, te encargo, te pido, te ruego,
que puedas guardarlos del mundo, que los santifiques y todas las bendiciones que estás sugiriendo para ellos. El momento de la muerte, lo llevamos repitiendo muchas semanas, se está acercando y ahora Jesús está en Getsemaní, que es el lugar donde, según las Escrituras, ahora vamos a buscar un texto, Jesús hace una oración a su Padre, y lo que le pide en esa oración, que todos conocemos, lo del cáliz, pues está pidiéndole que por favor le ayude a pasar por ese trance tan grande que le venía. Lo vamos a leer en Lucas, en el capítulo 22, versículos del 39 en adelante. Además de la oración que hace por sus discípulos, él también va a orar para pedir fortaleza para él mismo. Y a los discípulos les pide, por favor, estar cerca de mí, orar y sostenerme en oración. Pero los discípulos estaban cansados, venían de la cena, habían tenido una noche larga, una sobremesa larguísima allá en el aposento alto y había cansancio. Y después de comer lo que apetece en el Mediterráneo es una buena siesta, ¿verdad? Ellos estaban agotados, era bastante tarde. Y saliendo se fue como solía al monte de los Olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. No se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esto es lo que está diciendo aquí el apóstol. Su angustia era notable, que se nota en las palabras que está diciendo, cuando habla de las gotas de sangre, el sudor como de sangre. Bueno, eso tiene una explicación médica que ahora no hay tiempo para explicarlo, pero no. A veces tenemos que entender que el lenguaje original en el que se escriben las Escrituras, el Antiguo Testamento, es en hebreo y arameo, y el Nuevo es en griego. Y entonces nos llegan, y a veces mal utilizamos la palabra, cogemos un texto, lo sacamos del contexto, hacemos un pretexto y predicamos una palabra que no es real. Por eso es bueno conocer las Escrituras. Por eso el tema de escudriñar, que es un verbo imperativo obligatorio, que tenemos que conocer las Escrituras, es para que nadie nos engañe. Por eso que la Iglesia debe de estar preparada y formada, por lo menos en cuanto al conocimiento de la palabra. Que nadie os engañe, escudriñad mi palabra, porque mi palabra es verdad. Y en ese momento su angustia era notable. De hecho, y creo que lo he repetido alguna vez, la palabra Getsemaní en hebreo, y también nos lo dijeron en aquel viaje que hicimos hace muchos años, significa prensa de aceite. De hecho, hay muchas almazaras alrededor, incluso las antiguas, se conservan algunas que tienen cientos de años. Al haber aceituna, pues hay almazaras para prensar la aceituna y elaborar el aceite. Está clarísimo. La palabra Getsemaní, prensa de aceite. Y eso es precisamente lo que estaba pasando en ese momento. Había una prensa. ¿Qué prensa? Pues había presión sobre Jesucristo. Estaba presionado, como si él fuera una aceituna. Pero ¿qué es lo que salió de él? Aceite. Y el aceite es bálsamo. Y el aceite cura. Y el aceite sana, a pesar de la presión que había. Muy simbólico. El asunto simplemente es un simbolismo, una metáfora. No es que sea una realidad teológica, pero sí es una realidad que podemos hacer una comparación muy bonita. Pues ahora, en esta mañana, vamos a tener oportunidad, pues de eso, de estudiar parte, no todo, ya continuaremos, del contenido de esa oración que Jesús dirigió en aquel lugar al Padre en favor de sus discípulos. Además de haber orado por él, se va a dirigir también para bendecir a sus discípulos. Yo le voy poniendo título a cada cosa que explique. Han conocido tu nombre. Y con el tema del nombre también nos equivocamos. Porque Moisés, cuando le dice en aquella zarza: oye, que yo vaya a ver a Faraón, pero cuando me pregunte cómo te llamas, ¿yo qué le digo? ¿Cómo te llamas? Dime algo. Ismael, algún nombre tienes que tener. Dios tiene un nombre. Su nombre es tetragramatón. Tiene cuatro consonantes que añadiéndole vocales sale o Jehová o Yahvé. 4 consonantes. El nombre de Dios, así es como lo nombran en los antiguos escritos no solamente de la Torá, de la Misná y de todos los libros que tienen estos señores. He manifestado tu nombre, dice el versículo 6, el primero que he leído. He manifestado tu nombre. Tu nombre a mis discípulos, a los 12 que tú me has dado, a los 12 le he dicho cómo te llamas. No,
No se está refiriendo nombre a cómo se llama. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ese es el primer versículo que hemos leído en esta mañana. He manifestado tu nombre. Esta oración comienza, pues con la afirmación de la obra que Jesús había realizado en ellos. Todo el tiempo, estos 3 años, desde que bajé de mi casa en Nazaret, bajé aquí a Galilea con mi primo, que estaba bautizando por la zona de Perea, y después fui llamando uno a uno, esta obra que he realizado con ellos por esta zona más o menos, pues quiero que sepas, Padre, que le he dado a conocer tu nombre. Y tanto tiempo, 3 años para decirle yo a alguien, oye, ¿sabes que este señor que está aquí conmigo, a mí se llama Ramón? Pero es que no está hablando del nombre, está hablando del carácter de Dios. El nombre en el Antiguo Testamento no tiene que ver nada con ese nombre que te pusieron el día que te bautizaron o el día en que naciste. El nombre tiene que ver con el carácter. Los nombres Esaú, Jacob, Ismael, Isaac, todos tienen que ver con el carácter. En este caso concreto tiene que ver con los atributos, con la naturaleza divina. Y lo que Jesús había hecho con su ejemplo es darle a conocer quién, no cómo se llamaba, sino quién era Dios. Porque si se lee de esta manera no se va a entender. Él le dice a su padre, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste. Aquellos que del mundo le pertenecían al Padre y que el Padre le había dado a Jesús, habían conocido su nombre. ¿Pero qué significa esto de manifestar su nombre? Pues mira, la Nueva Versión Internacional, la Biblia tiene varias traducciones, interpretaciones también, hay muchísimas, pero traducciones. Está Dios habla hoy, la NVI, la Nueva Versión Internacional. Yo, como estoy chapa la antigua, yo leo la Reina Valera del 60, pero es bueno a veces tener distintas versiones pues para entender las cosas de otra manera. ¿Cómo dice este mismo texto la NVI Internacional? Este versículo le da una traducción muy dinámica. Hemos leído en 17:6. Pues la Nueva Versión Internacional lo traduce así. A los que me diste del mundo les he revelado quién eres. No les he revelado tu nombre, les he revelado quién eres. O sea, quién es tu carácter, tus atributos, tu naturaleza, tu forma de ser. Eso es lo que les he revelado. Eran tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Esta es la traducción en otra escritura para poder entender en esta mañana lo que quiere decir eso de que Jesús les dio o les manifestó el nombre. Cuando Jesús dice que les había manifestado su nombre, estaba diciendo que les había revelado quién es mi Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque en las características de Cristo se manifestaban los atributos del Padre. Quien conocía a Jesús ya conocía al Padre. Y eso es lo que quiere decir, os he dado a revelar su nombre. Su nombre es amor, su nombre es omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, justicia, bondad, equidad. Ese es su nombre. Su nombre es su carácter, su nombre es su naturaleza, su nombre es su esencia, su forma de ser. Por lo tanto, la Biblia cuando habla del nombre no hace referencia a ningún nombre propio. Los nombres de Dios ya lo estudiamos hace tiempo, ¿verdad? Yahvé, Jehová, Elohim, El Shaddai, el Olam. La de nombre que tiene Dios. Jehová Jireh, el Señor proveerá, Yorá Rafa, el Señor es mi pastor. Sidkenu, el Señor está entre nosotros. La cantidad de nombres que tiene Dios. Pero no son nombres, son advocaciones, formas del carácter de Dios. Así que lo que hace referencia, ya no me entretengo más en este tema porque creo que lo hemos entendido, es al carácter y a los atributos de la persona de Dios. ¿Y cómo lo hace Jesús? ¿Cómo le da a conocer su nombre? Pues simplemente mostrando a sus discípulos, a sus 11, que el Señor les había encargado que los cuidara, cómo era el carácter del Padre, manifestando amor, misericordia, manifestando los atributos del Padre, los manifestaba el Hijo. Y así fue como conocieron el nombre del Padre. Seguimos hacia adelante. Podemos ver cómo en el Antiguo Testamento cada uno de los nombres que recibe Dios, que los acabo de leer, describe su carácter, lo repito. Y la palabra atributo, por si alguien no sabe lo que quiere decir la palabra atributo, quiere decir cualidad de un ser. Si os acordáis del colegio, no sé si os acordáis,
las oraciones tenían sujeto y predicado. Sujeto y predicado. Y en el predicado, si el verbo era ser, estar o parecer, lo que venía era un atributo. Un atributo, la cualidad, ejemplo, yo soy alto. Pues alto, si un niño hace un análisis gramatical en el colegio, tiene que poner sintagma nominal predicado. Atributo. ¿Por qué? Porque es la cualidad de un ser. Que la cualidad mía es que soy alto. Todas las cosas tienen un sentido, pero entendiendo las palabras podemos entender mejor la palabra del Señor. Isaías 52:6 dice lo siguiente, hablando el Señor de su nombre, y creo que aquí sí ya terminamos con este aspecto y pasamos al siguiente. Dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Me van a conocer. Y no le voy a decir lo que le dije a Moisés, diles que yo soy el que soy. También le dijo el nombre, el verbo ser, fui, soy, seré. Todo, pasado, presente y futuro, el alfa y la omega, realmente le está revelando su nombre. Mi pueblo sabrá su nombre, está diciendo el profeta Isaías. ¿Por qué? Pues porque yo estaré presente y le revelaré mi carácter, le revelaré mi forma de ser y así me conocerán. No que sepan si me llamo José o Antonio, sino van a conocer mi carácter. Y Jesús se regocija. Jesús disfruta, pues eso, diciéndole, Padre, he podido revelarles, he podido afirmarles a los que me diste cuál era tu nombre, quién eres, cómo es tu carácter, y me voy feliz. Me marcho feliz a la cruz porque ya les he informado de cómo es tu carácter y cuáles son tus atributos. Segundo epígrafe, han recibido tu palabra y me han conocido. Eso en la oración también lo dice. No solamente han conocido tu nombre, sino han recibido tu palabra y me han conocido. Y me han conocido porque no me conocían, pensaban que yo era el hijo de María y José, el carpintero de Nazaret, pero me han conocido. Sabían que además de un carpintero había algo más. Cuando veían que yo con 3 panes lograba darle de comer a 5.000 y cuando me vieron andar por el mar de Galilea, sabían que yo no era un simple aprendiz de carpintero, que era algo más. Y me han conocido gracias a que estoy en contacto contigo. Por eso me han conocido quién soy en realidad. Hoy en día pues podemos seguir divagando con este tema y si preguntas quién es Jesús, pues respuestas habrá 300.000. Un buen hombre, un comunista, un revolucionario, una persona, no sé, el hijo de Dios, dirán algunos, el hijo de María, no sé lo que dirían si vamos preguntando por ahí quién es Jesús. Bien, en Juan 17, que es donde hemos empezado a leer, el 6, vamos a leer el 7 y el 8. El versículo 6 terminaba diciendo, y han guardado tu palabra. Y el versículo 7 dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste, por la forma en que yo le he hablado. Por haberle transmitido las palabras que tú me has dado a mí, han conocido que yo salí de ti. Que yo no soy un simple ser humano, el primer cisma, siglo I, como un hombre puede ser verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. A partir de ahí, la Iglesia, con Orígenes, Clemente de Roma y todos los primeros padres, empezaron a distorsionarse con ese primer tema teológico, los que se calientan tanto la cabeza con la teología. En un hombre, 2 naturalezas y un solo hombre, eso es muy difícil. Pero los discípulos tuvieron delante esa doble naturaleza, a un carpintero y a alguien que había salido de Dios. 2 cosas aquí. Los discípulos no solamente habían conocido quién es Dios, sino también habían conocido su palabra. ¿Por qué? Porque Cristo, si tuviéramos que definirlo, es el Logos. Juan 1:1, en el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. En el original dice, en el principio era el Logos, y el Logos estaba con Dios y el Logos era Dios. Jesucristo es la palabra, el transmisor, quien ha transmitido, el embajador de Dios en la tierra, con los discípulos. Vamos a simplificarlo, porque a veces lo espiritualizamos tanto que a veces no entendemos. Muy sencillo. Fue el vocero del Padre aquí en la tierra y las palabras que decía eran las palabras del Padre. Según la Iglesia Católica, sin meterme con ella, el Papa cuando habla ex cátedra dice que no se equivoca porque habla en el nombre de Dios. Eso es una doctrina católica, se llama hablar ex cátedra. No sé lo que es hablar ex cátedra,
creo que, no sé, bajo la unción, bajo la oración, no tengo ni idea, no se puede equivocar nunca. Pero lo que sí tengo claro es que Jesús, cuando hablaba ex cátedra, o cuando hablaba fuera de cátedra, o cuando hablaba dentro o fuera, las palabras que transmitía eran las palabras del propio Padre. Y el Señor, pues eso, alababa a su Padre en esta oración, estaba todo contento de estar, a pesar de que se iba a morir en breve, alababa al Padre en esta oración porque por medio de la palabra que Él le transmitió, los discípulos empezaron a conocerle. ¿Cuántas veces tuvo que decirle Jesús, reñirle, tanto tiempo estoy con vosotros y todavía no me conocéis? Yo pienso que cada milagro que veían se asustaban. ¿Cómo es posible? ¿Y cómo es esto? Tendrían que estar completamente... Un hombre, si hubiera habido una aparición del mismo Dios con una luz o algo, otro gallo habría cantado, pero que un hombre resucitara a un muerto, allí en Betania, a su propio amigo, a Lázaro, eso eran palabras mayores. Y le tenían que preguntar, lo cogían aparte sus propios, pero ¿tú quién eres? ¿De dónde has salido? Pues tu madre no es María, tu padre no es José y tus hermanos son fulanito, fulanito, fulanito y menganito. ¿Y tus hermanas? ¿Pero tú por qué haces? ¿De dónde haces tantos milagros? Por lo tanto, el conocimiento de Dios estaba completo en sus discípulos, porque no solamente ya conocían al Padre, que Jesús se lo estaba dando, sino también conocían al Hijo, ya que a través del conocimiento del Hijo se llega al conocimiento del Padre, y a través del conocimiento del Padre se llega al conocimiento del Hijo. Y este galimatías de palabras que he dicho, pues nos llevaría a hablar de la Trinidad, y ahí me atasco y no lo voy a hacer. Mateo 11:27. Dice así la palabra. Jesús ya le había transmitido ese conocimiento. Mateo 11:27 está Jesús hablando y le está diciendo a sus discípulos, todas las cosas, todas, me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, a mí, dice, sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y vosotros, que habéis sido entregados por el Padre a mí, yo he querido revelaros quién es mi Padre. ¿Cómo? En mi forma de hablar, en mi forma de comportarme, en mi forma de actuar. Por eso conocéis al Padre. A través del Hijo se conoce al Padre. Otro epígrafe. Ellos me han glorificado. La palabra glorificar tiene tantas acepciones en el diccionario que explicarla me va a resultar difícil, pero bueno, quizá lo entendemos. La gloria, el sumum de la perfección, de la santidad, lo más alto, lo sublime. Cuando a Dios se le intentan poner nombres científicos, yo lo hago mucho con los alumnos porque dices Dios, Biblia, y utilizas terminología eclesiástica, ellos se escandalizan, no quieren saber nada de la Iglesia, pero le hablas en terminología científica y se interesan. Dios, no sé, la causa que todo lo mueve y no es movido por nadie, así lo definió Aristóteles, a Dios. Es la causa, la primera causa de todo. Él lo mueve todo y nadie lo mueve a él, porque toda causa tiene efecto. Pero la primera causa que no lo produjo ningún efecto fue Dios. Eso es lo que decía, no yo, lo que decía el señor Aristóteles. Pero los discípulos glorificaron a Dios y se dieron cuenta que Él era la causa primera. Versículos 9 y 10 del capítulo que estamos estudiando esta mañana. Dice el 9 y el 10, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Porque estoy hablando de la glorificación. He sido glorificado. Ellos se han dado cuenta quién soy yo y saben en qué lugar. Hombre, estoy hablando así, y la jerarquía a nosotros nos duele mucho, los seres humanos, quién manda, quién tal. Pero aquí no manda nadie. Aquí estamos hablando de una jerarquía celestial, estamos hablando de otra cosa. El Señor comienza su oración, como hemos visto, rogando por la vida de sus discípulos. Y ahora le pertenecían a Él. Por eso os he leído, no hace falta buscarlo, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, estoy repitiendo lo mismo que has puesto, sino por los que me diste, porque tuyos son, y lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Gracias porque he podido transmitir quién eres a ellos. Y ellos después se lo transmitirán a otros, porque los discípulos se murieron los 12, que lo sepáis. Y entonces quedaron Orígenes, Policarpo, todo eso es bueno saberlo, los que se quedaron en el siglo I, en el siglo II, en el III, en el IV, en el V, ¡pum! Y llegamos al XXI. Porque a veces conocer historia de la Iglesia no estaría mal.
A veces dice, yo soy pentecostal. Bueno, pero naciste en el año 1903 en la calle Azusa, número 3 de Estados Unidos. Yo soy bautista, ¿vale? Pero naciste en el año 1527 en tal sitio. Y no se trata... Tú eres cristiano. Somos cristianos. Otra cosa son las denominaciones, que si queréis un día podemos hacer un culto única, exclusiva y específicamente para hablar de las denominaciones, pero en plan edificante. No en plan de contraponer, sino de entender qué son las denominaciones y qué es ser cristiano. Y así las cosas quizás se nos podrán aclarar de otra manera. Bien, pues en estas palabras que acabamos de leer, vamos a identificar pues 3 detalles. Primer detalle: los discípulos son propiedad exclusiva de Dios. En la Biblia repetidamente se habla del pueblo de Dios, el rebaño de Dios, ¿verdad? Y con estas palabras lo que se entiende que su pueblo, si tú eres parte del pueblo de Dios, le perteneces a Dios. No en el sentido de soberbia, de ordeno y mando, y eres mío. No, le pertenecemos a Él. ¿Quién lo dice? Pedro, en su primera epístola, primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, está diciendo que nosotros le pertenecemos al Padre, sus discípulos. Me estoy pasando del siglo I al XXI en segundos, igual no nos estamos dando cuenta. A ellos les está diciendo una cosa y ahora yo lo arrastro al siglo XXI para que entendamos que nosotros somos su pueblo. Primera de Pedro 2, 9, 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Segundo aspecto. Lo segundo es que estos que han sido dados a Cristo por Dios, estos 12, no son de este mundo. Aquí viene la palabra mundo. Nos enfrentamos de nuevo al mundo. Jesús no está orando por todo el mundo. En este caso, no es que esté rechazando al resto. En este caso concreto me refiero, Él ora por sus discípulos, los cuales ya no son de este mundo, aunque todavía vivían en este mundo, en este sistema de cosas. De aquí que, ahora me voy al siglo XXI, de aquí que todos los cristianos sabemos que somos peregrinos, no somos de este mundo, somos peregrinos, estamos de paso por esta tierra. Esto es un ratico. Yo en plan broma, muchos que me conocen lo saben, yo en lugar de hablar de años, como yo digo que un año es la vuelta, lo que tarda la Tierra en darle una vuelta al Sol, pues yo no tengo años, yo tengo 68 vueltas. Y cada uno tiene las vueltas que haya dado la Tierra al Sol. El tiempo no existe, estamos de paso. Cuando tenía 15 años, como siempre he sido muy temeroso de la muerte, yo sacaba la cuenta y decía, ¿cuánto tiempo me queda por vivir? Y yo sumaba, muy matemático yo, 15, 15, 30, 15, 45, 15, 60, 15, 75, 15, 90, ¡wow! Voy a vivir esta misma vida 6 veces, el tiempo que me queda. Harás la cuenta cuando tengas 20 años. 20, 40, 60, 4 veces la misma vida. Como la saques a los 30 años, nada más que te salen 3 trozos de vida. Como lo saques a los 40, te salen 2 trocitos de vida. Y como saques la cuenta a partir de los 50, no te queda vivir lo mismo que has vivido. O sea que esto es un ratico. Esto es un ratico. Y lo sabemos, ¿verdad? Esto es un ratico. Pronto morimos, dice la Biblia, y volamos. Así que no somos del mundo, somos peregrinos. Y primera de Pedro 2:11 dice lo siguiente, que somos peregrinos. Dice Pedro, amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y esos deseos carnales que batallan contra el alma los tenemos en este sistema de cosas. Así que cuando pasemos de largo por aquí y ya demos todas las vueltas que tengamos que dar, ya estaremos en otro sistema de cosas completamente distinto. Y finalmente, el tercer aspecto, estos discípulos que son propiedad exclusiva de Dios y que han sido dados a Cristo, glorifican a Cristo a través de su discipulado. ¿Qué quiere decir eso? Pues que después de que Cristo muere, que resucita, ya hablamos de la resurrección esta Semana Santa, el día de domingo de resurrección, hablamos de la resurrección de Jesús. Pues ellos estaban acobardados en el aposento alto, Hechos 2, el Espíritu Santo les llena de poder, de fuego, Pedro se levanta con ímpetu, predica, 3000 se convierten y empieza la extensión y la persecución de la Iglesia y después la dispersión por todo el Mediterráneo. En el momento exacto
Si lo buscáis os daréis cuenta que había un idioma que era el koiné, un griego antiguo, que se hablaba por toda la cuenca mediterránea. Por eso los cristianos que fueron dispersos no tenían ningún problema en predicar, porque a través de esa lengua el Evangelio llegó hasta España. Llegó hasta España, pero en el primer siglo. No hizo falta que pasaran muchos siglos para que el Evangelio llegara a nuestra nación. Sigo hacia adelante. Voy a leerlo. Bien, que los discípulos iban a glorificar a Cristo pues a través de su discipulado. Discipulado, lo hemos dicho muchas veces, tenemos clase de discipulado. La palabra discipulado viene de disciplina. Lo que ocurre es que en nuestra mente la palabra disciplina nos suena a castigo, a dolor, a una vara que te dan las costillas. ¡Ay! Por eso entendemos disciplina y no entendemos corrección amorosa. Porque el verdadero padre, al verdadero hijo, lo disciplina con una motivación real, que es porque lo ama. Y cuando Dios nos disciplina es porque nos ama, no para castigarnos, sino por amor, para enderezar la conducta. Conducta de conducir. En lugar de conducir por aquí, hay que conducir por aquí. Cuando te sales del camino, el Señor te arrea un azote o te coge con el que por aquí. Esa es la disciplina del Señor. Lo hace por amor, para que no terminemos mal, para que todo nos vaya bien. Esa es la disciplina de nuestro Dios. Así que, dice Hechos 5. Vamos a ver cómo glorifican los discípulos a Jesús de esta manera. Casi todo se va a encontrar en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice, y por la mano, Hechos 5, 12, 13, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes. Unánimes, ¿a qué decir? Eso es muy difícil, unidos en una misma forma de pensar y con un mismo objetivo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Hicieron una labor de extensión del Evangelio en el primer siglo maravillosa. Así que, ¿quién serían los que anunciarían durante el primer siglo todo lo que el Padre le dio al Hijo y que el Hijo le dio a los discípulos? Pues los discípulos hacían señales en su nombre, anunciaban su nombre, y su nombre, lógicamente, era glorificado. La gente podía dar gloria a Dios cuando veía la forma de actuar de los discípulos conforme a la forma que actuaba Jesús, y Jesús actuaba conforme actuaba el Padre. ¿Dais cuenta? Padre, Hijo, discípulo. Lo último, guárdalos y que sean uno. La última parte de la oración, el Señor está pidiendo, Señor, guárdamelos, Padre, guárdalos y que sean uno. Después hemos visto a lo largo del tiempo que hemos tenido que inventar y que sacar canciones, que seamos uno, y nos hemos dado la mano en las iglesias, yo recuerdo en la que íbamos, ¿tú recuerdas esa canción, Elvi? Y que el mundo vea que tú me has enviado, y entonces la iglesia todos nos dábamos las manos, de una forma simbólica de hablar de la unidad. Pero hemos visto que, bueno, por lo que sea, pues la unidad a veces se ha roto, y eso ha traído mucho dolor al cuerpo de Cristo. Alguien decía que cuando se parte un pan recién hecho, muchas migajas caen al suelo. No hay división sin que haya pérdida, siempre hay alguna pérdida cuando hay una rotura. Por eso el pueblo debe de mantenerse unido. Y por eso está orando Jesús, que sean uno. Del 11 al 16, los últimos versículos del 17. Dice Jesús, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno. Así como nosotros, como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno se perdió, sino el hijo de perdición, ya sabemos a quién se refiere, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra. Y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ya hasta aquí todo lo que tenemos que compartir esta mañana, desglosar un poquito estos últimos versículos, y hasta aquí la parte de la oración que quisiera ver en esta mañana con vosotros. Ahora comienza a orar, en esta última parte que hemos leído, por sus discípulos, y una de las cosas que pide para ellos es protección divina. Guárdalos. Está pidiendo protección divina. Sus discípulos tendrían un enemigo, lo sabemos, Satanás.
Y pues haría eso, que el mundo los aborreciera, porque este mundo no conoce a Dios, por ello serían perseguidos por su fe. Eso se sabe. Basta leer el libro de los Hechos, ya hemos leído un versículo, para ver cómo los primeros fueron perseguidos, pero a pesar de la persecución, la Iglesia fue preservada por el poder de Dios y creció mucho más en medio de las persecuciones. No sé por qué, pero cuando no hay persecución y hay tanta libertad, nos relajamos tanto, que no nos levantamos del sitio ni de broma. Estamos más a gusto, ¿verdad? Venga, que empiece el show, hasta que termine. Y parece que... Pero si hubiera persecución, nos pondríamos todas manos a la obra, a funcionar, a trabajar. ¿Qué hace falta? ¿Mi casa? ¿Qué necesitáis? ¿Qué es lo que hace falta? Venga, vamos a predicar el Evangelio. Pero nos relajamos precisamente por esa libertad tan grande, y que Dios nos mantenga mucho tiempo con la libertad de predicar su palabra. Y creció la Iglesia mucho a pesar de las persecuciones. En eso lo vamos a leer. En el capítulo 5, versículos 40 y 42, vamos a ver cómo estaba la Iglesia. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron para que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, con mayúscula. Ahí tenemos nombre, por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No esperaban que fuera jueves, sábado y domingo, sino cualquier día de la semana, porque estaba el fuego del primer siglo, lógicamente. Ahora ya hemos hecho una eclesiología con todo el Evangelio que sabemos, y tenemos nuestra eclesiología. Las reuniones que hacemos, las mensuales, las semanales, el grupo, el diaconado. Y hemos inventado una verborrea alrededor de la realidad cristiana que nos despista muchas veces de la verdadera fe. No digo que esto no esté bien, pero con esto está mejor y se complementa mejor. Así que la Iglesia no cesaba de predicar. Y Jesús seguía dando gracias al Padre, porque durante el tiempo que él había estado en la tierra los había guardado. Y ninguno se había perdido. Bueno, solamente sabéis que, dice que el hijo de perdición, y el hijo de perdición está refiriéndose a Judas. Sí he buscado la palabra perdición en griego, y se dice apoleia. Y me encanta porque a veces hay palabras que tú las buscas y dices, pues quiere decir literalmente ruina total. Ruina total. El hijo de perdición. El Judas era una ruina total. Es lo que quiere decir la palabra apoleia, cuando está hablando que era el hijo de perdición. La palabra perdición quiere decir ruina. Fue un hombre que traicionó al maestro, lo sabemos, y esto pues lo llevó a su ruina. De ahí que en el Salmo 41.9, podemos leer el siguiente versículo. Aún el hombre de mi paz, esto es una profecía mesiánica, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. ¿Sabéis lo que es el calcañar, no? La parte de atrás del talón. En Génesis ya viene, tú herirás a la serpiente, él ya te herirá en el calcañar, te pisará en el pie, pero Jesús le aplastará la cabeza con el pie. Es una parte del pie, el calcañar. Podéis buscarlo y en Google veréis el dibujo del calcañar en el pie. Ya sé lo que es el calcañar. Pues dice que Judas levantó contra él el calcañar, lo pisoteó, lo traicionó. Es lo que le está dando a entender. Lo segundo que Jesús también pide en esta oración es por la unidad. Esta parte sí me gusta y la veremos más adelante. Guárdalos en tu nombre para que sean uno. Jesús le estaba pidiendo pues que fueran uno, pues como el Padre y él eran uno, sus discípulos, que fuesen del mismo sentir, que tuvieran, ya lo he dicho, un mismo propósito, un mismo bautismo, una misma fe. Y sabemos que por característica humana aquí no hay dos personas que sean iguales. Somos cada uno de un padre y de una madre con un carácter y una forma de ser completamente distinta y a veces se choca de una manera tremenda. Pero la Biblia tiene respuesta también para eso. ¿Viste? La Biblia dice que con hierro se aguza. Que tú tienes un carácter duro, yo lo tengo más duro que tú. Pero dice que si realmente se unen esos dos hierros, ¿sabes lo que es aguzar? Quiere decir, puedes sacarle punta. Podemos sacarle punta a nuestra relación si tenemos enfrentamientos, pero enfrentamientos con diálogo en Dios y poniendo las cartas sobre la mesa. Hierro con hierro se aguza, eso dice la palabra. ¿Pero qué es lo que hacemos? Evitamos, yo el primero, porque si evites, ¿qué necesitas? Tengo que me estén dando palos tontamente, pues yo no quiero vivir tranquilo, ¿a qué me van a dar más palos?
Pues la Biblia dice que no, que el hierro hay que juntarse con el otro hierro que tiene el mismo carácter, aunque te cueste, a ver si intentas aguzarlo, por lo menos intentarlo, para lograr esta unidad por la cual está orando Jesús. Efesios 4. Os aseguro que estoy terminando, siempre digo lo mismo. Cuando viene mi hija, dice, papá, cuando dices que estás terminando, todo el mundo sabe que te quedan por lo menos 5 minutos. Bueno, oímos, Efesios capítulo 4, versículos del 2 al 6, dice así la palabra. ¿Cómo? En la relación nuestra. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todo. Este texto es maravilloso, es un texto que nos habla de la unidad en términos muy espirituales. Y la última parte, ya está todo leído, ahí no os he engañado, dice, santifícalos en tu verdad. La palabra santificación sí me gustaría, antes de concluir, que la entendiéramos un poquito. El Señor pide santidad, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra santidad en griego, esto jamás lo digo por presumir de nada, porque eso podéis buscarlo cualquiera, ahora está todo en las redes sociales. ¿Cómo se dice santidad en griego? Dios lo dice, no hay mucho de qué gloriarse. Hayazo, literalmente quiere decir poner aparte. Eso dice, Señor, ponlos aparte. Cuando nosotros la palabra santidad la hemos distorsionado mucho y cuando pintamos a un santo le ponemos una aureola alrededor de la cabeza. ¿Habéis visto los santos con la aureola alrededor? Como alguien especial, no. Cuando Pablo dirigía la carta a las iglesias, decía, a los santos de la iglesia que se reúnen en la calle José López Martínez, número 3, vosotros. Por lo tanto, aquí hay 27 santos en esta mañana. Según la palabra del Señor, sí. Apartados del mundo con un propósito. No está hablando de perfección, está hablando de santidad. Pero la palabra santidad la hemos distorsionado por las enseñanzas. Muchas palabras se distorsionan y es bueno que las sepamos para estar más firmes en la verdad. Poner aparte o ser sacado de en medio de algo para un propósito específico. Eso es lo que dice mi diccionario, cuando se busca la palabra santidad. ¿Apartados para qué? Para ser mensajeros del reino. Padre, como tú me enviaste al mundo, pues por favor, santifícalos, sácalos de ahí y envíalos para que hagan lo mismo, para que prediquen la palabra. Esa es la santidad. No tiene que hacerlo uno solo, eso tiene que hacerlo todo el mundo. Y eso siempre, ¿verdad? Parece que nos toca. Siempre queremos ver al protagonista, no hay protagonista en el pueblo de Dios. En el pueblo de Dios tendríamos que ser todos actores, cada uno en nuestra labor y en el don que Dios nos ha dado, cuidado con guardarlo y cumplir en la iglesia 50, 60, 70, 80, 90 años y morirte con el don. Si no lo estamos poniendo a producir, ¿qué pasa? Que solamente nosotros siempre de espectadores y que sea otro el que se esfuerce, el que trabaje, el que nos dé, el que comunique. Nosotros somos comunicadores de la verdad. Vivimos en un entorno familiar, en un entorno de amistad, en un entorno laboral, en un entorno social y podemos transmitir esa fe que Dios puso y en la iglesia mucho más. Por hacer cosas hay 300.000. Los he enviado. Esta es la última palabra, ahora sí digo la verdad. Los he enviado. Apártalos de la verdad porque yo los he enviado. Y la palabra enviar, fíjate lo que dice la palabra enviar. Apóstelo. Se parece a apóstol, ¿verdad? Apóstelo. Los he enviado. Pues un apóstol, el término apóstol, precisamente es eso, es un enviado a llevar a cabo una misión. Error que ha habido siempre. Es una persona específica que se encarga de abrir iglesias como el apóstol Pablo y después va supervisándolas uno a uno. Entonces está el miembro, el diácono, el pastor y el apóstol. Después se inventaron otra cosa que fue el patriarca, pero eso no ha colado. En el neopentecostalismo, que es una moda que viene de allá de Estados Unidos, pues parece ser de que querían inventar los patriarcas y ya eso de ponerse, yo soy apóstol, te meten páginas de apóstoles, yo soy patriarca. Pues yo no sé. Y la palabra del Señor dice que lo que realmente somos, ¿verdad? Lo que realmente somos. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Eso es lo que dice la palabra. Señor, yo soy el último. José decía, yo no soy quien para interpretar tus sueños, señor Faraón. Gedeón, yo soy un simple labrador, yo no puedo vencer a los madianitas. Yo, Moisés, yo soy tartamudo. Pues bueno, pues llévate a tu hermano Aarón contigo.
Todo el mundo con sus deficiencias. Pero el Señor envía. ¿No envió a Jefté, que es el que estamos estudiando, hijo de una ramera? Pues claro, en la genealogía de Jesús no está Rahab, la ramera. Está la madre de Booz, la tatarabuela del rey David, era la señora Rahab, que era extranjera, y de la rama de David nació nuestro Señor Jesucristo. Al Señor no le importa el pasado de nadie, sino la acción. Que a veces estamos muy pasivos. Parece que nos tienen que, hasta para cantar, nos tienen que mover. Pero es que no hay fuego, es que no lo sentí, el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios que te lleva. No hablo del escándalo, ni del ruido, ni de la banderita, ni del baile. Yo no estoy hablando de eso. Hablo de la alegría, del gozo. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Alabadle, puesto todos, batid vuestras manos, levantar vuestras manos, sin ira ni contienda, lo dice la palabra del Señor. No lo digo yo. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos ocurre que no espabilamos? ¿Que estamos pasando quizá por una rutina dominical? ¿Y es lo que toca? Yo no estoy hablando de postureo, no hablo de eso, Dios me libre, estoy hablando de la manifestación de lo que realmente hay dentro de nosotros, si es que lo hay. Habrá días que uno esté triste y no tenga ganas ni de mirarse al espejo, eso nos pasa a todos. Pero tenemos que poner un poquito de nuestra parte y poner más energía, si no, no sé. Bueno, pues eso, el Señor nos envía a llevar a cabo su palabra y el último párrafo, que lo tengo aquí. Y así fue, queridos hermanos, así como terminaría uno de contar una historia, cómo el Señor oró por sus discípulos, sabiendo que la obra que Él inició, sus discípulos la iban a continuar. Y ya, si Dios lo permite, la próxima semana continuaremos con la oración, es que el Señor termina en Getsemaní y ya entramos en la parte oscura. Iremos intercalando predicaciones, que esto se llama predicación sistemática, tener un sistema. Pero se pueden hacer predicaciones temáticas, hablar de un tema. Y hay un tema que tengo por hablar, que es del compromiso cristiano. Parece que en España dicen que uno trabaja y 8 miran, ¿no? Pues el compromiso cristiano es que 8 trabajan y no mira a nadie, porque están todos en la obra. Entonces, cuando todo el mundo está funcionando, nadie le saca fallo a nadie. Porque cuando tú estás mirando que otro trabajo, mira, lo has hecho mal, esto tendrías que poner claro, porque no estás colaborando. Si estás colaborando, no tienes tiempo ni de hablar de nadie. Por eso es bueno que todo el mundo se involucre en la obra de Dios. Todo el mundo involucrado en la obra de Dios. ¿En dónde? Señor, muéstramelo, el don que tú me has dado, el que sea el de sonreír. Pues cada domingo que venga aquí voy a sonreírle a todo el mundo. El de abrazar, abraza a todo el mundo. El de abrir tu casa, pues ábrela, no sé. Cada uno el don que Dios le ha dado, pues que lo ponga. Yo no estoy hablando por mí, estoy hablando para que, bueno, pues para sentirnos realizados en la obra de Dios, simplemente por eso. Y la palabra obra de Dios tampoco me gusta decirlo mucho. Pero bueno, la semana que viene, si Dios lo permite, continuamos con este tema. Jueves, reunión de hermanas a las 6 de la tarde.